Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a un episodio más de Compartiendo las Escrituras, siempre de compañía de Jonathan, porque si no fuera compartiendo las escrituras, yo te diría cualquier otra cosa. Aquí el experto es Jonathan. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, hola, José Alfredo, muchas gracias, muchas gracias. Aquí con un gusto de estar con vos y de compartir otra vez con toda la gente que nos está siguiendo. Buenísimo. Mira, de verdad que cada vez hay más comentarios. No nos dejan escritos. Yo ya les regañé porque me los mandan a WhatsApp y les digo, póngalo ahí en el video para que todos lo puedan ver también. Pero sí, sí, me han dicho que les ha gustado, que les está gustando muchísimo y que van comprendiendo otras cosas. Y creo que de eso se trata, de que vayan tomando nuevas ideas, de que la palabra sigue y seguirá, ¿verdad? Por muchos, muchos tiempos y que no nos olvidemos de eso. Y que siempre vas a encontrar una respuesta acá y es volver a tomar la Biblia, volver a tomar las escrituras y releerlas cuantas veces quieras, cuantas veces sea necesario. Y hoy nuevamente, Jonathan, un capítulo que son de esta serie de Netflix. A mí me gustan los temas que le ponen, al menos de mi Biblia me encantan los títulos que le ponen a los capítulos. Hoy no está tan rimbombante, pero creo que es una historia también de las que escuchamos mucho de pequeños, ¿cierto? La Torre de Sí, Babel. sí, sí, yo creo que sí, yo creo que es una de las historias que más, eh, por ejemplo, recreaciones pictóricas tiene, porque hay un montón de representaciones de la Torre de Babel en muchas iglesias y en el área protestante o del lado protestante también hay un montón de representaciones y se predica mucho acerca de esta situación y también se ha hecho mucha investigación histórica, ¿verdad? Tal vez de la parte católica no nos interesamos tanto mucho por eso, pero sí se ha hecho mucha investigación histórica acerca de este relato y de los posibles elementos realmente históricos que hubieron. Ok. Ahora, acá, ¿dónde caemos en todo esto con lo que hemos venido desarrollando los capítulos anteriores, Jonathan? ¿Tiene que ver, no tiene que ver? ¿Ya es otro texto? ¿Dentro del Génesis ya empezamos otra distinción? ¿O aquí vienen esos 11 capítulos que nos hablabas desde el inicio tú? Bien, sí, diría que estamos todavía en esos 11 capítulos. Hemos venido hablando de un esquema básico de bendición, de que el ser humano se rebela contra Dios o rompe la relación o rompe relaciones, más que relación, las relaciones. Hay consecuencias de esas rupturas y de nuevo hay un nuevo esfuerzo de Dios por generar nuevas condiciones para que el hombre viva bien. Ese es el esquema de estos 10 capítulos, porque estamos hablando del capítulo 2 hasta Ujú. el capítulo 11. Este, entonces ese es básicamente el esquema y esta es la última historia. Esta es la última historia. En el ínterin y todavía después de esto que vamos a leer hoy, han habido un montón de elementos de carácter de genealogía que van conectando los diferentes actores de estas historias para que no parezca una cosa así como muy desarticulada, ¿verdad? Porque son solo historias, pero nos van contando también que ha habido personas o más que personas, tribus y personajes importantes que tienen que ser tomados en cuenta porque son, digamos, los ancestros de Israel y de estas culturas ahí cercanas. Ok, Entonces, tal vez tal vez decir que seguimos entonces en el contexto de aquel grupo de sabios de Salomón ujú. en el año 950 y están hablando, en este caso, nos van a hablar de los problemas que genera el hecho de tener una ciudad puede generar, ya lo vamos a ver, pero puede generar problemas de exclusión, puede generar problemas de opresión y todo eso genera una reflexión importante en estos sabios de acuerdo a quién es el Dios que ellos han conocido y dicen esto no coincide con el Dios que conocemos e intentan dar una respuesta a eso. Tal vez, José Alfredo, Sí. eh,
quisiera que hiciéramos un breve repasito. Te envío un par de imágenes. Entonces podemos ver un par de imágenes. En este caso, la de Adán y Eva hasta Noé, me parece. Ajá. Ok. Es la de Sem, la que comienza en Sem. No. Esa tiene en horizontal hacia abajo. Ah, ok, ya la encontré por acá. Ahorita se las comparto también de una vez. Y aquí en Vamos a hacer edición la pongo en grandote. vamos a hacer un repaso entonces básicamente porque, como decía, entre estos relatos que hemos venido comentando, también hay ¿cómo se llama? Una, un esfuerzo de parte de los que nos van contando esta historia de irnos ubicando. Y entonces tenemos ahí a Adán y a Eva, como ya lo pueden ver, y van los hijos de Adán y Eva. Están Caín, Abel, que quedó frustrada de esa vida por el asesinato, y ahí entonces, como decíamos la vez pasada, tenemos a Set, y ahí va la diferente descendencia. Sigue Nos, Cainán, bueno, todos estos personajes que tienen una larga vida, porque básicamente lo que intentan de enseñarnos con esos temas de tener una larga vida es que estas personas vivieron más o menos de acuerdo al corazón de Dios. Entre más larga la vida de la persona, más esa persona vivió de acuerdo a lo que Dios quería. Entonces, una de las cosas importantes es, por ejemplo, decíamos la vez pasada, Noé, ya está ahí más abajo, Noé vivió una larga vida. Y a pesar de que hizo cosas que no estuvieron bien, hay parte del relato que no contamos, es que Noé, después de todo, se dedicó al tema del alcohol y hubo una vergüenza allí para la familia y para él. Entonces, a pesar de eso, Noé vive una larga vida. Entonces, tal vez lo importante de reconocer en este caso es que las acciones malas, por decirlo así, no definen a la persona. Ok. No definen, es todo el conjunto de la vida el que define la persona. Puede que una persona un día se haya enojado y haya hecho algo malo, ha faltado el respeto a alguien o incluso hacer algo poquito pasado de tono. Eso no define a la persona si en el resto del contexto de la vida también hubo acciones hacia el bien y hacia el bienestar de los demás. Ahora tal vez, José Alfredo, vemos la otra, la que inicia en Sem. Ok. Esta es la que va. De Sem hasta Abraham. Ok. Bien, entonces en el diluvio se murieron todos los demás otras familias que podían existir de acuerdo al relato, y entonces el relato nos señala de que Noé tiene 3 hijos. Uno de ellos es Sem, y aquí podemos ver la genealogía y vamos a ver que esa larga eh, fila de nombres que tenemos ahí hacia arriba, Arfaxad, Sala, Eber, Pelec, Joctán, Reú, Serug, Nacor, Tare, Abraham, bueno, en este caso es Abraham porque no le han cambiado el nombre todavía. Después del encuentro con el Señor se llama Abraham, aquí es Abraham, Nacor y Aram. Esa es la genealogía desde Sem hasta Abraham en este caso. Entonces, de nuevo, hay una gran cantidad de años, no quiere decir que eso haya sucedido así, que esa gente haya vivido tanto tiempo, pero es más o menos para darnos a entender que esta gente vivió más o menos de acuerdo al querer de Dios. Entonces, de nuevo, lo importante es reconocer que sí estamos llamados a hacer el bien, pero no necesariamente el hecho de que hagamos alguna cosa no tan buena define que ya nos vamos a ir al infierno, por ponerlo en términos nuestros, ¿verdad? Esta gente lo que medía
una vida buena era que la vida había sido muy larga. Bien, entonces creo que con eso estamos para empezar con el relato de hoy. Buenísimo, buenísimo. Para iniciar el relato, recuerden, vamos al capítulo 11, Torre de Babel, del 1 al 9. No sé si quieres leerlo tú, Jonathan, y nos Está comentas bien. de qué versión de la Biblia lo vas a leer. Estoy leyendo de la Biblia que llamamos, ¿cuál es el nombre completo? La Biblia de nuestro pueblo. Es una traducción de un biblista muy, muy bueno que se llama Luis Alonso Choquel. Ahorita no recuerdo exactamente la nacionalidad, pero es muy, muy bueno. Traducida para los pueblos de América Latina con un lenguaje muy, muy latinoamericano. Excelente. Y yo la tengo en esta recubierta de cuero porque normalmente era la Biblia de trabajo, entonces para cuidarla un poquito. Me parece. Bien. Ya luego le buscamos quizás la portada para que la puedan ver. El mundo entero hablaba la misma lengua, con las mismas palabras. Al emigrar de Oriente, encontraron una llanura en el país de Senaar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos a preparar ladrillos y a coserlos, empleando ladrillos en vez de piedras y alquitrán en vez de cemento. Y dijeron: vamos a construir una ciudad y una torre que alcance al cielo para hacernos famosos y para no dispersarnos por la superficie de la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hombres y se dijo: son un solo pueblo y una sola lengua. Si esto no es más que el comienzo de su actividad, nada de lo que decidan hacer les resultará imposible. Vamos a bajar y a confundir su lengua de modo que uno no entienda la lengua del prójimo. El Señor los dispersó por la superficie de la tierra y dejaron de construir la ciudad. Por eso se llama Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y desde allí los dispersó por la superficie de la tierra. Ok. Este sería el relato. Yo quisiera hacer un par de anotaciones importantes que pueden ayudarnos a entender el contexto global. Si revisamos acá en este texto, aparece como que había solo una sola lengua y que los hombres no se habían dispersado por la tierra. Pero si leemos otros versículos anteriores del capítulo 10, vamos a encontrar que hay un mensaje que aparentemente es contradictorio, de hecho contradice, y ya vamos a ver por qué. Si leemos Génesis 10:5, voy a irme a 10:5, vamos a ver, dice: hasta aquí los descendientes de Jafet, cada uno con tierra, lenguas propias, por familias y pueblos. ¿Algo así tienes tú también? Sí, sí, sí. Ok. Jafet es uno de los hijos de Noé. Vamos ahora al capítulo de nuevo 10, versículo 20. Hasta aquí los hijos de Cam, que es otro de los hijos de Noé, Ajá. por familias y lenguas, territorios y naciones. Vamos al capítulo 10, versículo 31. Hasta aquí los descendientes de Sem, el otro de los hijos de Noé, por familias, lenguas, territorios y naciones. Okay. Entonces, acá podemos ver de que los hijos de Noé tuvieron familias, se fueron extendiendo y fueron tomando diferentes lugares por la tierra. Es más o menos lo que nos cuenta este capítulo 10, de que fueron tan bendecidos, porque aquí está el tema de la bendición, fueron tan bendecidos, la humanidad fue tan bendecida que se hizo diversa al punto de llegar a hacerse naciones y a distribuirse por la tierra. Que esto contradice con lo que nos dice el texto al inicio. Había una sola lengua, los hombres no hablaban más que una sola lengua. Ya aquí nos dice que cada grupo de esos tenía su cultura, su lengua y vivían cada quien en lugares distintos. Entonces, ¿vamos a decir acá que la Biblia está mal? No, no. Sencillamente, de nuevo,
estamos hablando de redactores distintos que a los que no les importó dejar esos detalles así. ¿Por qué? Porque el capítulo 10 nos va a decir, y no podía hacerlo de otra manera, el capítulo 10 nos va a decir, Dios bendice a la humanidad y la diversidad es buena. La diversidad es buena. El que haya gente que piense distinto, el que haya gente que piense, que tenga tradiciones distintas, es bueno. Ahora, el capítulo 11 nos va a decir de que también en esta diversidad pueden haber cosas que no son tan buenas, porque el ser humano puede asumir posturas que no hacen tanto bien. Entonces, sí habían otras lenguas y ya se habían dispersado por el mundo. Ahora, esta historia es una historia con la que intentan enseñarnos algo, como decíamos algo antes, acerca del tema de lo que es la vida en una ciudad y de cómo se organizan la vida dentro de las ciudades y de los problemas que puede haber para cierto tipo de personas dentro de ese esquema o dentro de ese sistema. Y Ahora, es así como... esta resulta que Mesopotamia o el lugar donde después está Babilonia es demasiado plano. Entonces esta gente culturalmente lo que hace es construir ciudades y hacer torres. Esa es su forma de trabajar. A estos templos le llamaban zigurats o sigurats, no sé exactamente cómo se pronuncia, pero es una edificación, la que más se conoce o de la que más se ha investigado, es una, a ver, qué se llama en Temenanqui, ¿qué significa? A ver, casa de los fundamentos del cielo y de la tierra, que ya ahí hay todo un problema para estos sabios yavistas, ¿verdad? Porque acá se da sentido a todo lo que existe, ¿verdad? Para Ok, un... es la imagen que me pasaste, Jonathan, también, la que nos Sí, estás describiendo. tal vez la podemos ver. A ver si es esta. Sí, más o Ok, menos. Esa es una representación bastante buena de esta ciudad y esta torre. ajá, No es muy grande, no es muy grande. Tal vez las otras representaciones que han hecho los que intentaron representar la Torre de Babel la representaban como muy alta. En realidad no es muy grande, por lo que se dice, tenía unos 90 metros de base por 60 metros de alto. Entonces ok, no es una cosa muy alta. Lo que sí, lo que ahí está en azul, en esa edificación, ajá, es el templo. Normalmente el templo estaba en la parte más alta. Entonces es una edificación, como ven allí, de base cuadrada, piramidal, con una serie de terrazas, donde se concentraba mucho de la vida de la ciudad. Y que servía en todo caso, también en caso de inundaciones. Una inundación, ya tener una buena edificación donde subir y protegernos ya era una buena opción en un lugar tan plano, ¿verdad? Como ya hemos hablado. Entonces, a esto están haciendo referencia quienes están escribiendo este texto. ok, No tanto porque la Torre de Babel existiera en sí, porque de estos templos existían un montón, pero sí que estaban haciendo referencia a esto. Que veíamos ahora, bueno, esta representación, porque no es real, esta representación dicen que fue construida hace unos 3000 años, si mal no estoy, y que fue destruida varias veces por los diferentes pueblos que invadieron y fue reconstruida otra vez, ¿verdad? Varias veces. Entonces no se trata de como, ok, bueno, entonces sí, el relato funcionó así, había un Sigurat importante y Dios ahí despertó a todo el mundo y ya no se terminó de construir. No es estrictamente el asunto. Ahora, de nuevo, aquí lo que está de fondo es que hay un mensaje y es el mensaje que vamos a tratar de sacar ahora. ok. Veamos entonces, porque sí te digo que es curioso, o sea, no sé, me pasa y no sé si a algunos que nos está viendo también le pasa que sabemos de la Torre de Babel,
pero quizás no sabemos nada. Es decir, sé que existió una torre de Babel y hasta ahí, pero ¿qué ondas con esa torre? ¿Cuál es el verdadero simbolismo, si lo hay? ¿A qué se referían en aquel tiempo? Porque me puedo quedar nuevamente, ¿verdad, Jonathan? Solo con el dato de que nuevamente Dios es malo y vino a destruir una torre que habían hecho, ¿ya? Porque él creía que estaban actuando mal. O sea, una de las cosas que recuerdo es, sin profundizar en el texto, sino que más bien trayendo lo que puede ser una programación de la Torre de Babel, es querían llegar a Dios y eso no era posible, ¿ya? Por eso se destruyó esa torre, porque todo, y creo que no va por ahí, o sea, no del todo, pues, no del todo, sino que más bien estaban ambientando Sí. otras cosas, ¿no? Ujú. A ver, si vamos al esquema del que hemos hablado, el pecado más o menos normal en estos relatos es sacar a Dios Ujú, del, del partido, ¿verdad? Como hemos dicho en otras ocasiones. Es ponernos en lugar de Dios también, porque es quitar a Dios y es poner a alguien más o ponernos nosotros en ese lugar. En este sentido, ya digamos que dijimos más o menos históricamente de qué estaban hablando, como para tener una conciencia concreta de a qué estaban hablando en aquel momento, pero estos sabios también están hablando de problemas reales y concretos. ujú, Están hablando de lo que sucede en una ciudad. Las ciudades normalmente están hechas, en este tiempo están hechas para defenderse de. ujú, Nos unimos, un grupo de personas, nos unimos en contra de alguien más. ¿Por qué? Porque vivimos de las guerras. Y entre más territorio tenga, más ganancias tienen unos, ¿verdad? Porque no son todos. ujú, Entonces hay quienes están más arriba en esta pirámide, podríamos ver la torre como una especie de pirámide y ya no hecha de ladrillos, sino hecha de seres humanos. Y ok, hay quienes están muy, muy arriba, que son los que tienen el poder, y los que están abajo son los que están soportando ese poder y esa vida, ¿verdad? Entonces hay unas relaciones de opresión que se dan primero porque se dan todas estas guerras en contra de otras ciudades para agrandar el poder. ujú, Pero ahora, abajo hay quienes están sosteniendo toda esa situación y no obtienen los mismos beneficios. Entonces, a eso están refiriéndose. Entonces, vamos a unirnos. El problema no es que se unan, el problema no es que se unan, está bien y vamos a unirnos. Pero vamos a unirnos ¿para qué? ajá. ¿Y quiénes? Ajá. Entonces, ya veíamos que Dios y Noé hicieron una alianza. Pero es una alianza para darle vida al hombre, una alianza para hacer que el hombre florezca, una alianza para hacer que el hombre pueda hacer lo que quiera o hacer lo que bien pueda hacer. Ahora, en este caso esta alianza hay unos que son los que cuentan, pero todos nos metemos dentro de la alianza, pero no todos reciben los mismos beneficios. Y además es una alianza en contra de alguien más o Ujú, de otro grupo. ujú, Entonces, el tema es el poder y como el tema es el poder, no importa a quién me lleve, no importa qué haga, ¿verdad? Y entonces estamos hablando de saqueos, de violaciones, de sangre derramada, porque para estas ciudades concebidas desde esta manera están construidas desde la sangre, ok. porque ha habido necesidad de que mueran personas para poder conquistar una ciudad o conquistar un territorio. Ujú, Entonces, ahí hay un gran problema para los judíos, este, que incluso tendríamos que decir que la ciudad de Jerusalén tiene un poquito de eso, ¿verdad? Eh, lo que hace David, tal vez David no es estrictamente un conquistador, pero David libra unas ciertas batallas para unificar las tribus. Entonces, ahí hay muerte, ahí hay muerte. Entonces, ¿cómo es que para estar bien un grupo, tenemos que matar a los que no son parte del grupo, a los que no piensan como nosotros?
Porque ese es el problema. Hay quien no quiere ajustarse al esquema. Hay quien no quiere ajustarse al sistema. Entonces, tenemos que eliminarlos. No sé si has escuchado esa historia de, de un niño que llega a pedirle a hablar con el papá acerca de un problema, porque hay gente mala, ¿verdad? Que está haciendo mal en el mundo, ¿verdad? Entonces el niño le dice, ¿y qué tal si matamos a los malos? Entonces el papá le responde, es que entonces quedaríamos los asesinos. Ujú. Entonces ahí hay un gran problema, porque si para vivir bien tenemos que eliminar a ciertas personas que no piensan como nosotros, ahí hay un problema. Ya lo decíamos, el capítulo 10 presenta el asunto, la diversidad es buena. Ajá. Y aquí el asunto es, aparece el tema de la uniformidad impuesta desde arriba. Y entonces los que no se ajustan, hay que eliminarlos. Pero es nuevamente eso, ¿no? De que, híjole, meterme en un molde, meterme en un programa, meterme a que así tiene que ser, porque así lo creo yo. Y solo para refrescar un poquito, aquí seguimos, como tú lo decías, ¿verdad? Con la corte del rey Salomón, Exactamente, ¿verdad? exactamente. ¿Hay alguna referencia muy pequeña de pronto al tiempo del posexilio? Pero es básicamente el tiempo del rey Salomón. Ujú. Entonces seguimos bajo ese mismo contexto, ¿no? Que veíamos también en capítulos anteriores. Sí, señor. Ahora, en el texto, Jonathan aquí viene y dice, y nuevamente es, baja Dios a ver. Aquí, y creo que tú lo dijiste ahorita, o sea, si veíamos que los templos estaban en las montañas, desde ahí podría comenzar. O ya se manejaba esto que conocemos como Dios está en el cielo. Yo no sabría decírtelo así como que Dios está en el cielo. El asunto es, como habían tan pocas montañas, Ajá. el tema de subir implicaba un cierto esfuerzo, Ujú. implicaba que no era tan fácil, ¿verdad? Acercarse a, ¿verdad? Entonces, esta gente concebía las montañas como lugar sagrado. Podríamos decir, tal vez sí, que el lugar de Dios era el cielo, ¿verdad? Eh, pero sí, concebía las montañas como un lugar sagrado. Entonces, no necesariamente todos los templos estaban en las montañas, Ok. pero ciertamente que ellos concebían de que allí había presencia de Dios. Ajá. En montañas específicas, ¿verdad? No Correcto. cualquier montaña, ¿verdad? Pero ya hemos hablado. Está el Horeb, está el Sinaí, está el monte Sión, que para poner una referencia así de otro tipo, cuando Abraham va a hacer el sacrificio de Isaac, ¿te acuerdas de esa Ujú. historia? Correcto. Dios le dice que vaya al monte Moriah a hacerlo. Ok. Pues resulta que el monte Moriah es el monte Sión, donde está el templo de Israel. Ok. Ujú, Mira qué interesante. Ese dato sí no lo sabía. ujú. Y es el lugar donde Dios provee. Ajá, ajá. Se llama el lugar donde Dios provee y es ahí donde está el templo de Jerusalén. Entonces, sencillamente para entender de que estamos hablando de, ellos ven la presencia de Dios ahí. Ahí. Ahora, una cosa es que Dios baje a la montaña por su cuenta y otra cosa es que yo le ponga a Dios un lugar donde tiene que bajar. Ujú. Yo le diga, mire, usted tiene que bajar aquí. Y como Oh, nosotros nos hemos fundado en esta batalla de sangre, usted tiene que avalar lo que nosotros hacemos. Y usted tiene que salir con nosotros en contra de esos otros. Y usted tiene que ser el que da la cara para justificar lo que nosotros hacemos. ok, ok. Y ahí es donde comienza a ver esto que estás explicando, ¿no? O sea, de que hay uno arriba, pero porque los otros están abajo y bajo el sufrimiento de estos de abajo aún, posiblemente estamos pagando ese precio por ese que está arriba, ¿no? Exacto. Ya, Es y que yuca distinto, perdón. porque es también, disculpa, es también ok, yo voy a llegar al nivel de Dios.
por eso voy a construir la torre más alta. Sí, tal vez lo que están tratando de decirnos estos personajes es la ilusión del ser humano, de nuevo en el nombre del Sigurat del que hablábamos, Ajá. decía, se llama la casa de los fundamentos del cielo y de la tierra. Es decir, aquí decimos cómo son las cosas. Aquí definimos cómo se tiene que pensar. Uh-huh. Y el que no piensa de esta manera está fuera. Entonces es la ilusión de creernos que podemos ocupar, por ponerlo así, el lugar de Dios, que es el que dice cómo funcionan las cosas. El lugar de Dios, que es el que decide quién es el que vive y quién no vive. El lugar de Dios que, en este caso, Dios no hace eso, pero por decirlo de alguna manera, decide, ok, arrasemos con esa ciudad. Uh-huh. ¿Verdad? Porque yo En quiero el nombre esos de recursos. Dios. Ajá, exacto. Si lo comenzás a ver y lo seguimos como con esa línea del tiempo, hey, volvemos a hacer Torres de Babel, Jonathan. O sea, aún en la actualidad, como que no nos cayó el 20, pero ya vamos a llegar ahí. Antes de llegar ahí, a mí me llama la atención lo que te decía, baja Dios, pero me llama más la atención lo que dice. Yo te soy sincero, me suena un poco contradictorio a lo que ya ahora puedo conocer de Dios, ¿no? O a lo que mismo puedo interpretar del mismo Jesús, ¿sí? Que era más bien, vayan, multiplíquense, conozcan todo, o el mismo Jesús que viene y dice, vayan a predicar, ve a todos los lugares. ¿Dónde veo esto? Cuando baja Jesús, creo que está en el 6. Sí, en el 6. Y dijo Yahvé, veo que todos forman un solo pueblo y tienen una misma lengua. Si esto va adelante, nada les impedirá desde ahora que consigan todo lo que se propongan. Y si yo leo eso, hey, pero ¿y no eso es lo que buscamos, pues? Unidad, estar bien. Ya. Sí. A ver, el mensaje global del evangelio es, por ejemplo, una de las cosas que Jesús le pide a Dios es que todos sean uno, Uh-huh. como tú y yo somos uno, ¿verdad? Pero es, ¿cómo se logra esa unidad? Uh-huh. ¿Esa unidad se logra oprimiendo o esa unidad se logra colaborando? Okay. Ahí hay dos formas distintas de, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el asunto está en, ok, hay diversidad. Y el gran problema tal vez es que la historia no nos da el resto del contexto. Ajá. Hagamos una historia para hacernos famosos, una torre para hacernos famosos. Pero la torre no está hecha para hacernos famosos. La torre está hecha para defendernos de otros. Uh-huh. Es una muralla, es una cosa con la que intentamos defendernos de otros. Entonces, nos unimos, de nuevo dijimos, en contra de otros. Entonces, estamos siendo uno, en teoría, porque no somos uno, Uh-huh. porque estamos siendo uno, pero los que están dentro de esa muralla o están dentro de esa ciudad, no todos gozan de los mismos privilegios. Entonces, hay una situación dolorosa y triste en medio de estas ciudades. Por ejemplo, pensemos en las situaciones que se viven hoy. ¿Cuánta gente muriéndose de hambre en muchas super mega ciudades? Sí. ¿Y cuántos cuántos restaurantes botan la comida al final del día porque tienen que botarla? Por órdenes de salud, por un montón de cosas, pero la comida se bota. Entonces, gente muriéndose de hambre y comida botándose, porque esas son las reglas de esta ciudad. Ese es lo que pusimos en esta ciudad. Entonces, hay una situación súper dolorosa en la mayoría de las ciudades así constituidas, súper dolorosa, en donde
sencillamente, si abrimos los ojos y dejamos de ver la parte bonita, si solo vamos a ver los parques y cosas así, pero si abrimos los ojos y vemos y palpamos lo que la gente vive, vamos a notar lo doloroso y lo oprimente que es este sistema. Ujú. Entonces, ahí está el asunto. Es, ok, no puedes pretender ser uno si no has sentido, por ponerlo de esta manera, con el corazón esas situaciones. Porque yo puedo verlo, pero si me vale chancleta, no sirve para nada. Entonces, ¿cómo somos uno? ¿Cómo somos uno? Somos uno poniéndolo en temas de este nacionalismo, ¿verdad? Somos uno y entonces para sentirnos bien humillamos al país vecino, Ujú. para hacernos uno. Entonces inventamos cualquier problema para sacar la pelota de los problemas que tenemos aquí adentro. Así somos uno fácilmente, ¿verdad? Ok. Entonces tenemos problemas interesantísimos, por ejemplo, aquí en Costa Rica, con el tema de los impuestos, con el tema de la justicia, con el tema del empleo. Y bueno, sacamos la pelota. Ahora Nicaragua tiene el problema o donde sea, Ujú. pero no pongamos atención acá. Ya la gente tal vez no se traga tanto esas maniobras, pero son cosas que se han hecho bastante por muchos años en nuestros países. Y se siguen haciendo tú. O sea, Sí, sí. Ujú. y quizás no todos se lo tragan, pero todavía hay unos que sí, Sí, que sí. posiblemente son los que están allá abajito de toda esta torre de Babel. Ujú. Sí. Ya, por ejemplo, hablemos ah, yo voy a hablar de un país de Centroamérica, pero no voy a decir el nombre. Ujú. Yo me imagino que quienes estén ahí y conozcan van a asociarlo bastante bien. A ver, que la mayoría somos iguales, pero dale. Es, hay un sistema de corrupción El de arriba Salvador. abajo. Ujú. De arriba abajo, pero Ok. está en la sangre, está en Ujú. la sangre. Yo lo veía, yo no sé si yo creo que te he comentado a vos una experiencia que tuve. Andaba en una comunidad y veo un niñito jugando, un niñito de 6 años tal vez, 6, 7 años, no tenía más de 7 años. Estaba jugando con un carrito y una especie de vagoneta o algo así. Y en la vagoneta tenía pedacitos de madera, Ujú. una cosa muy normal en ese lugar. Sacan madera de ahí. Entonces, ¿qué fue lo interesante? Que de pronto el niño empezó a hacer ruidos como de que la policía lo estaba siguiendo. Ok. Y entonces el niño para el carro y empieza a hacer ahí una especie de cuchicheos, ¿verdad? Ahí abajo. Y yo, bueno. Al rato veo que el niño sigue jugando y toda la cosa. Entonces yo me acerqué y le dije, ¿cómo resolvió el problema con la policía? Le di pisto, me dice. Y ya. Ok. Para mí me quedó grabado en esa historia tan sencilla. La corrupción está grabada en la sangre. Ujú. Es parte de la vida. ¿Sí? Y sí, si un niño pequeño de 6 años entiende que aquí las cosas funcionan Se y se arreglan arreglan, con sí. dinero, ya, no hay nada. Y ojo, que él no sabe qué es corrupción. No, no, Estamos de no, no. acuerdo. Pero Ya lo está viendo como una cuestión normal. él lo mira Verlo tan como normal. normal Ujú, que es, ok. ujú. Entonces, sí, después, cuando uno ve que en situaciones como estas, o en el pasado, por ejemplo, en situaciones como estas de inundaciones y toda la cosa, ahora y en el pasado, se encontraron, ¿cómo se llama? Bolsas de alimentos o de cosas que fueron donadas desde el Ujú. extranjero para darlas a quienes estaban padeciendo y se encontraron en los grandes almacenes de unos ricachones, uno dice, y sí, es el sistema que está, pero entonces, ¿quién tiene derecho de reclamar? Sí, de hecho así funciona. Lo digo porque conozco testimonios de gente a la que le han votado cualquier reclamo. Ajá. Llegó a reclamar por algo donde
un alcalde X, no voy a decir nombres, yo voy a reclamar donde un alcalde X, y el alcalde le dijo, oye, pero yo a usted ya le di esto, ¿se acuerda? Si quiere yo lo saco y digo que esto y lo otro. Mire, calladito, Ok. calladito. Entonces, la corrupción está hecha para amarrar y seguir haciendo que este esquema o sistema siga funcionando. ¿Por qué? Porque además de eso, como ya usted yo le di, yo lo tengo amarrado de esa manera, yo le exijo a usted que usted en adelante tiene que seguirme dando el voto. Y si no, pues aquí tengo las pruebas y lo saco, ¿no? Ajá, y como tengo pruebas, usted sale quemado y yo sigo bien. ¿Y quién le va a creer a ese fulanito que es un pelagatos? Ajá. Contra el alcalde. El alcalde que después va escalando puestos, ¿verdad? Claro, claro. Ahí creo que es donde entra esto que están hablando el mismo lenguaje, ¿ya? Donde yo veo y logro entender entonces ahora esto de por qué Dios baja de esa manera, ¿no? O sea, ya todos están hablando ese lenguaje de corrupción, momento, no es así, ¿sí? Entonces, me encantó lo que acabas de decir porque justo ahí es donde tenemos que ampliar esto del contexto, porque nuevamente, si solo me voy a la muy historia, este Dios queda como ese que viene a castigar, ese que solo viene, porque después imagínate, hasta los confunde, hace que hablen otras lenguas. Claro, nos viene a confundir para decir, momento, esto no es correcto. No voy a ofrecer yo mordida para salir de esto. Esa uniformidad opresiva es la que no se quiere. Y ahí es donde se comienzan a hacer los cambios y ahí es donde la historia nos cuenta que no se termina la torre de construir, ¿no? Para que quede, Exactamente. ya. Porque sí, he escuchado mucho eso, ¿no? De ese Dios castigador que quema la onda, que es lo que vino a hacer, ¿ya? Es más, voy a hablar de más, pero en otras religiones este texto es muy fuerte, o sea, que es casi que central para ellos, ¿ya? Sí, Para sí, otras sí. religiones y es, ok, entiendo por dónde lo quieren llevar, pero como que confunden, ¿no? Y le dan más peso al de, es que aquí hablamos en lenguas y ese es el milagro, ya. A ver, chingado, hablan en lenguas, pero ¿alguien le entiende? Exacto. De hecho, San Pablo lo dice, Yo, es una de las cosas que en el tiempo que estuve en varios lugares en la pastoral, donde había gente que era muy recalcitrante con esto, porque entre los católicos también los hay, Ajá. yo les recordaba lo que decía San Pablo. Si un don que Dios da no sirve para edificar a la iglesia, entonces no es don de Dios. Ok. Entonces, de esta manera, si alguien tiene el don de lenguas, pero nadie lo entiende, Ujú. ¿de qué sirve? De hecho, si uno lee así con cuidado el texto de, de Pentecostés, que es donde la gente Ujú. habla en lenguas, si uno lee con atención, uno se da cuenta de que no es que cada uno hablaba una lengua distinta, es que ellos estaban hablando y gente de distintos lugares, todos los entendían, como si estuvieran hablando en las lenguas de ellos. Entonces ahí hay algo distinto. No es que yo hable una lengua distinta, es que lo que yo hablo puede ser entendido por todos, aunque tengan diferentes idiomas. De ahí entonces hablemos del tema que es normal en una predicación de Pentecostés, el tema del amor. Si utilizamos el lenguaje del amor, el lenguaje de la sonrisa, el lenguaje de un abrazo, el lenguaje de una palmada en la espalda y cosas por el estilo, esas cosas se entienden en todo lado. Ujú. Una lágrima se entiende en todo lado. Son cosas que pueden ayudar a que se interpreten, no importa la lengua que yo tenga, ¿verdad? Entonces, si alguien está sufriendo, eso es algo que se entiende. Eso Ujú. no, o sea, que yo sea una persona dura y que no quiera que me cierre a sentir es otra cosa, pero si alguien está sufriendo, es algo que se entiende.
Y ahí está el asunto, lo que vos decías. Entonces, yo estoy teniendo un lenguaje que es el lenguaje del sistema. Y este sistema resulta que es opresor. Ujú. Y yo no estoy haciendo nada distinto por quebrar este sistema. O al menos hacer algo distinto para que quienes están pasándola más difícil, quienes están teniendo la bota encima, puedan salir adelante. O sea, porque al fin y al cabo, de lo que se trata, de acuerdo a la visión de Dios, de nuevo, con el tema de que Dios baja, cuando Dios baja, significa, ok, nosotros tenemos que vivir de acuerdo al Dios que se nos ha manifestado, perdón, que se nos ha manifestado. Cuando yo le pongo a Dios el lugar donde tiene que bajar, yo le estoy diciendo a Dios cómo tiene que ser. Entonces, ahí está la diferencia. Yo tengo, estos sabios tienen una experiencia de Dios concreta, que es el Dios liberador, que ha escogido a los que menos pueden para levantarlos. Mientras que en este esquema, ok, sí, nosotros escogemos a un grupo de gente que menos pueden, pero es sencillamente para subirnos encima y seguir en nuestro estilo de vida. Ujú. Y seguir desde ahí tratando de dar esta visión de Dios, Exacto, de que es exacto. así porque Dios así lo quiso, ¿no? Exacto, y ese es un punto importante. Estos yavistas están diciendo, estamos en contra de toda religión que sirva para avalar sistemas opresores de muerte, de destrucción, de violaciones, todo lo que sirva para mantener a la gente oprimida, Dios no respalda eso. Ujú. Ese utilizar a Dios para que me justifique a mí en lo que hago, no va. Sí. Pero mira, Jonathan, lo seguimos haciendo. O sea, Sí. y creo que a nivel personal también queremos hacer un Dios a la medida. O sea, ya creo que en capítulos anteriores lo hemos comentado también, ¿no? Que Dios nos ha puesto ahí las cosas, pero todavía digo, no, tranquilo, ya Dios me va a resolver. Pero es que te mandó eso para resolverlo, ¿no? Y quiero seguir haciendo ese Dios a mi medida, a mi conveniencia, cuando Dios ahí está y está tan claro, ¿no? Pero como no va bajo mi estructura, bajo mi torre propia, no voy hablando solo a nivel personal, que también podemos hacer nuestras torres de Babel, vengo y nuevamente saco de la ecuación a Dios, nuevamente saco de la cancha a Dios y le quiero decir, Dios, así tenés que actuar. Y entonces de repente en la oración es, Diosito, ayúdame con esto. Y, y me estoy olvidando de aquella frase tan bonita, que se haga tu voluntad y no la mía. Pero en mi torre, en lo que ya me vine construyendo yo solito, es no, Dios me va a ayudar de esta manera. Y de repente, mire, ya fue al doctor. No, Dios me va a ayudar. Pues sí, pero ¿y no la puede ayudar a través del doctor? No, porque si Él me quiere sano, Él me va a sanar. Ah, chinga. Y entonces el don que le dio al médico, ¿para qué está, no? Pero es que yo estoy en mi torre y aquí estoy y aquí tiene que ser. Sí, sí. Sí, yo creo que hoy hay una, en esta analogía que estás poniendo es súper interesante porque es que yo soy el que tengo que moverme. Yo tengo que buscar a Dios en el lugar donde se manifiesta, no en el lugar donde yo digo que tiene que estar. Ujú. Entonces, si yo entiendo que Dios se manifiesta solo en el dinero o en una larga vida, como creían los Ujú. judíos, entonces ya, yo estoy justificado. Más que justificado si yo tengo dinero y tengo una larga vida. Ujú. Pero ¿y si estoy enfermo O no tengo dinero. o no tengo dinero? O hice un negocio y me fue mal. No porque se haya hecho un negocio y le haya ido mal, ya está condenado. O sea, cuánta gente no ha fallado montones de veces y ha salido adelante, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿dónde lo estoy queriendo buscar y dónde debo buscarlo? Porque desde esta perspectiva es, ok, Dios está
donde normalmente el poder no está. Dios está donde están los indefensos. No porque sean más buenos. Ujú. Aquí hay una cosa importante, no porque sean más buenos. O sea, Dios está ahí no porque sean más buenos. Dios está ahí porque estos necesitan ayuda. Ujú. Entonces, Dios está conmigo porque yo necesito ayuda. Dios está conmigo. Ahora, eso no significa que Dios me va a resolver el asunto, pero Dios está conmigo porque yo necesito ayuda. Ujú. Ahora, pero yo soy consciente de que yo necesito ayuda. Yo soy consciente de que yo también necesito hacer mi camino para subir a esa montaña donde Dios sí quiere manifestarse. Y me hace mucho sentido. Ahora, en el mismo texto lo dice Jonathan, y para ir terminando, Dios confunde. Dios viene a confundir para luego dispersar. Viene a confundir porque nosotros no estamos viendo bien, no estamos enfocados bien. Entonces, ok, usted tiene que reconocer que este no es el lugar, como vos estabas diciendo, y entonces tienes que salir de acá para encontrarme en otro lugar. Aquí yo creo que hay una cosa importante, José Alfredo. Hay la tentación en el ámbito religioso, hay la tentación de querer ver las cosas de un modo muy triunfalista a veces. Ujú. Y entonces yo estoy bien. Entonces Dios me bendice y toda la cosa, ¿verdad? Pero a veces hace falta el hecho de ver que no necesariamente porque todo está saliendo bien, yo estoy bien. Voy a ponerlo en un sentido distinto. Una persona que tiene éxito económico, demasiado éxito económico, puede, no digo que así sea, pero puede que esté haciendo las cosas mal. Puede que esté haciendo opresión. Puede que esté haciendo cosas que hacen daño a otras personas. ¿Qué es lo que sucede con estos imperios, verdad? Esta Ujú. ciudad que se hace grande. Ya, y sí, qué bonita se ve esa ciudad X, con todo ese desarrollo, con todas esas luces, ok, pero bajemos, dejemos de ver las luces y bajemos allá a los lugares donde no entra la policía. Y entonces allí también hay que ver. Ahora, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo es definirlo? ¿Cómo se definiría entonces esa ciudad? ¿Desde las luces y desde la parte bonita? ¿O hay que definir esa ciudad desde la parte negativa, desde lo oscuro, desde el dolor y el sufrimiento? Y así lo vemos desde el punto de vista de Dios, sería desde las dos partes, ¿no? Sí, sí, sí. El gran problema es que queremos definirlo de un lado o del otro. Ujú. Entonces, si yo he estado debajo del zapato, yo quiero que se defina desde esa Desde perspectiva. esa parte. Y si yo he estado arriba, yo quiero que se defina de ahí porque yo no quiero perder mis privilegios. Ujú. Pero en realidad no se trata de eso. La propuesta de este texto va mucho más allá y es ninguna de esas dos opciones va. Ujú. Ahora, sí que es necesario ver que, ok, toda esa luminosidad es importante, sí, claro que es importante, pero eso no es lo importante. Son las personas las que son importantes. En la medida Ujú. que yo haga que esas personas vayan a la luz, por poner una metáfora, en la medida que esas personas vayan a la luz, todas las personas vayan a la luz, entonces está funcionando bien la ciudad. Ujú. Pero en la medida que haya personas que no solo se estén quedando fuera de la luz, sino que yo sistemáticamente estoy dejando fuera de la luz, entonces esa ciudad no está bien. Y ahí ya comienzo a ver que no he logrado unificar, ¿no? Y que estoy construyendo ahí una torre de Babel. Ujú. Entonces, más que excluir, que sería el caso, ¿verdad? Es una cuestión de colaborar. Ujú. Creo que ya lo habíamos dicho antes, pero es Ujú. colaborar, es ponerme a la par de alguien, ¿no? No estar yo arriba, ¿verdad? Que es normalmente la forma en cómo queremos ayudar. Es ponerme a la par de alguien y ayudarle a avanzar y a subir.
Torre de Babel. Mensaje final, Jonathan, de Torre de Babel. Entonces, no, yo diría que no es un problema el hecho de que queramos subir. ¿A dónde queremos subir? Sería la pregunta. ¿Quiero subir en la Torre de Babel o quiero subir en el monte donde Dios realmente se manifiesta? Nada más. Para mí yo creo que es suficiente. ¿Dónde quiero subir? Si quiero subir, sí, perfecto. Ahora, ¿quiero subir en la Torre de Babel, que es donde yo le digo a Dios, o quiero subir en el lugar donde Dios se manifiesta? Súper. Yo sí me llevo también de que no tener miedo cuando te sientas confundido, porque también ahí Dios está actuando. Sí, muchas veces en esos momentos es donde, híjole, y me voy a quedar desde la visión quizás de oprimido o de víctima y decir, no, es que a mí me cayó todo esto. Pero ojo, presta atención, realmente qué está sucediendo, qué está sucediendo. Y avanza, como dice Jonathan, hacia donde sí está Dios, hacia donde realmente está. Y no donde yo creo muchas veces lo que creemos quizás no va a ser Dios. Por eso es el apoyo de las escrituras, por eso el apoyo de alguien más, de seguir con tu fe independientemente cuál sea tu creencia, pero seguir estando ahí. Y hay unos lineamientos y que si prestas atención tú lo sabes, porque hasta los niños pequeñitos, sin tener conocimiento de escritura, de teología y de todo esto, saben cuáles son esos principios de Dios. Bien, si llegaste hasta acá, buenísimo, vas a tener exclusiva. Estamos preparando ya nuestro live, va a ser dentro de 2 semanas, si mal no recuerdo, ¿verdad, Jonathan? Si Dios así lo quiere. Para estar compartiendo, vamos a estar avisando también por las demás redes para que te sumes a nuestro Facebook Live de Compartiendo las Escrituras. Ahí vas a hacer tus preguntas, tus dudas, tus aportes, tus experiencias. Si te tocó desempolvar la Biblia o compraste una, buenísimo, o la descargaste en tu celular después de todos estos capítulos. Así que nuevamente, gracias. No olviden compartir, sigan dando like, sigan dándole a la campanita, suscríbanse ahí y todo lo que tengan que hacer en YouTube también. Y si ves algún resumen de Facebook, también comentarlo por ahí en todas estas redes. Jonathan, ¿dónde te podemos seguir? ¿Tenés algo programado para estos días o aún no? No, todavía no tengo nada programado. Sí estoy planeando una entrevista con una persona que nos puede ayudar con el tema de la enseñanza especial o enseñanza de personas discapacitadas, ¿verdad? Porque yo creo que es importante, pero estamos conversando, todavía no hemos planteado la fecha, pero estamos en eso. Sigo presentando en mi página de Facebook, Horizonte Inspirador, alguna información para ayudar a los padres de familia que están tratando de lidiar con el tema de la educación de sus hijos, qué hacer y de pronto qué no hacer. En los próximos días voy a proponer algunas ideas, frases, sobre todo, frases que podemos utilizar para hablarle en positivo a nuestros hijos. A veces hablamos muy en negativo y como para ir programando un poquito también el que nosotros podemos hablar en positivo y irles ayudando a ellos a pensar también en positivo. Súper, nice, súper. Así que ya saben, sigan la página en Facebook de Horizonte Inspirador, Horizonte sin la E, así como lo pueden ver acá. Y a mí me encuentras con otras secciones y otras cositas que estamos compartiendo en Coach J. Alfredo en todas las redes. Por ahí lo vas a ver. Date una vuelta. Así que nos vemos en el próximo episodio de Compartiendo las Escrituras. Hasta pronto. Hasta luego.